Vamos a esperar que les vaya compartiendo aquí el Instagram. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, 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 ¿cómo están? Hola. Pues vamos a hablar sobre el apego. Vamos a continuar hablando de este tema que iniciamos la semana pasada con un live también. Y bueno, vamos a seguir con este tema interesantísimo a partir de un libro que es el de Marian Rojas Gestapé. Este libro se llama Encuentra tu persona vitamina. Es el segundo libro de ella, recién sacó el tercer libro, que ya también estoy estudiándolo, bueno, y hay bastante contenido interesante. A mí me encanta siempre estudiar estos libros de personas que tienen calidades profesionales, calidades de conocimiento, porque, bueno, uno aprende, pero también va reflexionando sobre muchas cosas, que es lo que buscamos aquí a través de este espacio del Club Cine, Música y Letra. Estamos con la letra, con la parte de los libros, que nos encanta, pero libros que tienen contenido. Así que, bueno, vamos a ir comenzando por acá mientras les doy saludito, mientras van llegando más personas a acompañarnos. Rico que me compartan ahí desde dónde están conectados, desde dónde están viéndonos. También invitarles desde ya a que compartamos y a que me cuenten cuando tengan un tema, si tienen un tema que quisieran que tratáramos, algún tema que ustedes crean que, o una pregunta que les surja de estos en vivo, ¿cierto? A mí me encantaría que pudiéramos tener más interacción, eh, que también poder recibir de ustedes esas inquietudes, algunas situaciones que en las que podamos compartir. Digamos que este espacio no es para hacer asesoría individual, pero sí hay preguntas que a veces me hacen o me envían a través del correo electrónico, a través de mensajes, donde me permite tocar algunos temas puntuales que sé que les puede aportar mucho, mucho más en lo que están viviendo ustedes en el día a día, algo que sea muy cercano para ustedes y que no sea solamente los ejemplos que yo de pronto pueda poner, los que están aquí en el libro, o las experiencias, digamos, a través también de la consulta individual que yo hago, siempre obviamente protegiendo la identidad de las personas, pero quienes tenemos contacto con las personas en el día a día tenemos esa posibilidad de ver casuística, de poder aportar de pronto algunos elementos. Así que, bueno, vamos a ir comenzando con el día de hoy, con la sesión. Estamos hablando de qué es el apego. La semana anterior vimos el tema del apego desde la mirada de cuál es ese primer vínculo que cada uno de nosotros tenemos con nuestra madre. Hace poquito aquí en Colombia celebramos el domingo, el Día de la Madre. Qué bonito que coincidan como estos espacios, porque nos permite tener mucha más conciencia de esos momentos que han impactado nuestra vida, y también hablamos de cómo el apego incide en nuestro proceso de identidad, luego en el desarrollo de patrones de conducta que tenemos, y de cómo el apego maltratado o el apego insano construye un niño herido, construye a través de estos traumas o microtraumas, que son todas estas experiencias que vivimos, pues cómo finalmente terminan impactando no solamente en nuestra infancia, sino en nuestros comportamientos actualmente. Así que, bueno, arranco con una historia que tiene aquí Marian Rojas Gestapén y que hace parte de una situación traumática y que nos va a permitir entender algunas cosas que luego se van a explicar. Dice, perdón el nombre que es súper complejo, Ceausescu y los orfanatos en Rumania. Un día hace varios años, en un aeropuerto francés, vi en una televisión una noticia en la que hablaban sobre algunos supervivientes de los orfanatos de Rumania. Las imágenes eran terribles y recuerdo sentir un escalofrío mientras las lágrimas empañaron mis ojos ante semejante crueldad.
En 1989 el líder comunista Ceausescu era fusilado, dejando tras él unos 20.000 niños fallecidos en los orfanatos de Rumania. Después de años de escasez y de ruina económica, se creó un movimiento para protestar contra el dictador. El 22 de diciembre de 1989 los militares dejaron de someterse al dictador y este y su mujer fueron arrestados y fusilados días más tarde. En ese momento salió a la luz uno de los secretos mejor guardados del régimen, la terrible red de instituciones donde los niños eran internados. La obsesión de Ceausescu era animar a las parejas a tener muchos hijos para repoblar el país tras la Segunda Guerra Mundial e impulsar así la economía nacional. Quería incrementar la población un 50% en una década. Los documentos históricos son impresionantes. Se implantó un control absoluto sobre la mujer en el ámbito reproductivo. Se estableció la policía menstrual y las mujeres eran obligadas a pasar por pruebas médico-ginecológicas en sus casas o trabajos para medir y realizar el seguimiento a sus embarazos. Si una pareja no podía tener hijos por cualquier razón, tenía que pagar más impuestos. El resultado fue devastador. La mortalidad de las madres aumentó y durante los años 70 y 80 más de 100.000 niños quedaron bajo el cuidado del Estado. Miles fueron abandonados en los internados del gobierno. En esos lugares las condiciones eran deplorables y el maltrato físico constante. Los supervivientes en algunas declaraciones relataron que eran enjaulados como animales salvajes. Lógicamente las consecuencias fueron dramáticas en todos los aspectos, pero uno de los temas más estudiados fue la falta de interacción física con los cuidadores o adultos. Nadie les hablaba, nadie les atendía con cariño. Durante la Navidad de 1989, tras la muerte de Ceausescu, la noticia de la existencia de estos internados conmocionó los corazones de muchos. Las imágenes eran terribles. Al entrar en las habitaciones donde estaban los niños menores de 3 años, solo se escuchaba un profundo silencio. Esos niños no reían, ni hablaban, ni balbuceaban, ni lloraban. Solo silencio. Los científicos lo describieron con sorpresa e impacto. ¿Cómo se comportaban esos niños que no habían recibido afecto? Mecían sus cuerpos, se balanceaban silenciosamente hacia adelante y hacia atrás, abrazándose a sí mismos, al igual que los monitos de Harlow y al igual que mi querida Champey. Champey es una historia que escuchamos la semana pasada, lo mismo que el experimento que hubo con los monos de Harlow. ¿Cómo era posible un silencio tan devastador en un lugar repleto de niños? La conclusión a la que llegaron los investigadores fue clara. Nadie respondió a las llamadas de los niños durante años. No existió el vínculo. Nunca se activó la conexión entre el bebé y el cuidador, tan necesaria para estimular el circuito de la oxitocina y crear el apego seguro. Nathan Foss, científico americano, acudió al país en el año 2001 para investigar lo sucedido. El objetivo del nuevo gobierno era medir las consecuencias en los pequeños de esos años de maltrato y encontrar posibles soluciones. En los siguientes años publicó unos resultados impactantes. En 2004, en la revista Journal of Cognitive Neuroscience, comparó electroencefalogramas de niños internados con otros de niños que habían tenido la suerte de ser adoptados. Los de los niños internados tenían una menor frecuencia cerebral en áreas clave y hipoactivación del tono cortical e inmadurez del sistema nervioso, así como evidentes dificultades en el aprendizaje. Los que tenían una familia, los que habían sido adoptados, presentaban un mayor desarrollo cognitivo. La tragedia de estos pequeños ratificó lo que la ciencia llevaba años diciendo: el abandono, la ausencia de vínculo afectivo y la falta de interacción y de estímulos tienen efectos nefastos en el cerebro de los niños. La estimulación y la relación con un pequeño son fundamentales para el correcto desarrollo de su arquitectura cerebral. Bueno, empieza aquí a compartirnos Marian Rojas Gestapé esta terrible experiencia de unos niños en Rumania, pero yo quiero que esto lo traigamos, no lo veamos tan distante, como que, bueno, eso es una historia muy trágica, pero ocurrió muy lejos de nosotros. Sin lugar a dudas, si nosotros revisamos incluso en las historias familiares, en las historias personales,
en las historias de niños cercanos a nosotros, perdón, prendo aquí la luz, niños que están cercanos a nosotros, nos damos cuenta que sin lugar a dudas estos niños o incluso nosotros mismos, si en algún momento sufrimos un tema de abandono o aislamiento de nuestros padres, pues vamos a haber desarrollado algún tipo de trauma que quizás pues conscientemente no nos acordamos, pero que efectivamente pues quedó instalado en el inconsciente. Vamos a ir viendo un poco más en desarrollo esto para ir comentando más adelante. El trauma. La negligencia y el maltrato en la infancia pueden marcar la vida de los pequeños para siempre y desembocar en trastornos psiquiátricos, afectivos o incluso de salud. Ese estrés tóxico en una edad temprana activa el cortisol de forma crónica y frena el correcto desarrollo de las conexiones neuronales, lo que conlleva fallos decisivos en el aprendizaje y el desarrollo de la conducta. Las imágenes cerebrales que nos permiten ver que cuando acontece un trauma se produce como un apagón del cerebro llamado disociación. Se trata de una desconexión de la mente que se percata del enorme sufrimiento que está aconteciendo o que está por llegar y del cuerpo. Una paliza, una violación, una imagen de agresividad, una humillación, insultos severos. La mente evita la verdad y el sufrimiento en pro de la supervivencia. Esa disociación ocurre como medida de protección para evitar sentir y no grabar la dureza de lo que está sucediendo, activándose antes de que ocurra o de que se repita un episodio traumático. Es un sistema propio de personas que son víctimas de violaciones frecuentes o maltratos que perduran en el tiempo. La causa: no registrarlo, olvidarlo y evitar integrarlo en la propia vida. En consulta observo este fenómeno con frecuencia. Muchas veces cuando pido a alguien que relate un evento doloroso, reconoce que tiene lagunas de memoria. Recuerdo hace un tiempo a una paciente, Carmen, relatándome el divorcio de sus padres cuando tenía 12 años. Los meses fueron terribles, tuvo que enfrentarse a los gritos y a la violencia entre ambos y acabó solicitando vivir con su abuela. Al intentar contarlo con detalle, no conseguía narrármelo. Tenía vacíos en la historia y había cosas que no recordaba. La razón es clara. Cuando aparece el trauma, el hipocampo y la amígdala se llenan de cortisol. De hecho, los niños con traumas severos presentan niveles de cortisol más elevados que los grupos de control. El que lo padece no procesa ese momento como algo finalizado, sino que se queda en modo alerta. Y ahí nacen muchos de los TPT, trastornos de estrés postraumático. Esto afectará la capacidad que tiene el cuerpo para regular de forma correcta el sistema nervioso simpático y parasimpático, es decir, la manera que tiene el organismo de responder al estrés y al mundo emocional, derivando en estados de amenaza o hipervigilancia mantenidos. Cualquier estímulo puede hacerle saltar o alterarse. Eso conlleva problemas para el correcto desarrollo del mundo racional y cognitivo o con retraso en el aprendizaje. Presentan una atención errónea hacia el mundo que les rodea y no saben distinguir una fuente de estrés y amenaza de algo que no es un estímulo peligroso, lo que les lleva en ocasiones a convertirse en personas desconfiadas. Los niños con traumas son más vulnerables a enfermar. Hoy se sabe que presentan un 10% más de probabilidad de cáncer, diabetes y algunas enfermedades cardiovasculares. En el ámbito emocional y psicológico son más vulnerables de desarrollar depresión, ansiedad, trastornos psiquiátricos más severos, así como autolesiones. Sabemos que les cuesta comunicarse y expresarse de forma sana. Por tanto, crear unos cimientos emocionales sanos y un sistema de apego seguro es clave para que la adversidad y las desgracias que puedan ocurrir no les dejen marcados para siempre. Bueno, estamos hablando de un tema, yo sé que hay mucha información aquí técnica, porque Marian Rojas Gestapé es una tremenda psiquiatra, pero también es una mujer muy estudiosa de la parte científica y vemos que nos habla, bueno, de todas estas partes del cerebro, de cómo se mueve todo el sistema, pero voy a ir descifrando un poquito para quienes no son tan expertos, bueno, quienes lo son, creo que ya lo entendieron, pero para los que no son tan expertos voy a ir, tomando por partes esta información.
En primer lugar, nos está hablando del trauma. Nos dice que el trauma es la negligencia, o sea, que es esa situación de estrés que se produjo en nosotros. Y hablamos de aquí de situaciones que quizás son de el trauma propiamente dicho, que yo digo que el trauma, si lo vemos desde la parte espiritual, es lo que también llamamos las heridas. Las heridas que son, como lo dice la palabra, son daños que se hacen a la persona, pero en este caso a través mental, a través de su psiquis, a través de su desarrollo cognitivo, como lo está comentando Marian Rojas Gestapén. Sin lugar a dudas el trauma, incluso aquí ella nos pone algunos de ejemplo, una violación, una agresión física, una agresión verbal, que otra nos pone por acá, a ver si me acuerdo cuál otra nos está poniendo ella aquí. Bueno, nos habla de estas que son obviamente muy fuertes. Una paliza, dice, una imagen de agresividad, incluso si no nos pasó a nosotros, pero presenciamos que hubo agresión. Por eso el tema de la violencia intrafamiliar es tan compleja, porque obviamente aunque no sea directamente con nosotros, es muy importante que también si nosotros lo vimos en nuestra casa, eso genera obviamente un trauma, así no haya sido directamente a nosotros, si fue con alguno de nuestros hermanos, con la mamá, con el papá, situaciones de violencia. En nuestro país, en Colombia, ha habido mucho frente al tema de la agresión física y de la violencia, y obviamente allí se genera un trauma, aunque no haya sido directamente a nosotros, pero sí maltrataron, si hubo un asesinato enfrente de nosotros, si hubo un desplazamiento de ese hogar, tener que desarraigarnos del lugar donde estábamos, todo eso genera un trauma, como una humillación, algún tipo de vulneración física, psicológica, burla, ¿cierto? De vergüenza, exposición que se haya hecho a una persona, a un niño principalmente. Estamos hablando pues en esa etapa de infancia y adolescencia. Obviamente nos produce en ese momento, eso es un trauma. O sea, cuando se producen estas situaciones que generan, por eso hablamos muchas veces de heridas, en la parte psicológica hablamos de trauma, en la parte espiritual hablamos de heridas, porque han quedado marcas en las personas, en su mente y en su desarrollo mental. Como nos lo dice aquí, nos lo explicaba Marian Rojas Gestapé, con toda la parte técnica, desde qué es lo que se produce, la amígdala. La amígdala, quiero aquí explicarlo un poquito, es ese lugar donde se alojan las emociones. Es la parte mamífera del ser humano. Nuestro cerebro tiene 3 partes y hay una que es instintiva, la otra es la parte donde está la parte de mamífera o el desarrollo de las emociones, y la otra parte es la racional. Las emociones están conectadas en el área de la amígdala, que es donde está todo lo que sentimos realmente, más allá de ponerle cabeza, de ponerle emoción, y se conecta, primero lo explica aquí Marian Rojas, con esa percepción que estamos tomando del mundo a través de los sentidos, que son nuestra vista, el oído, lo que estamos sintiendo, palpando. A veces, por ejemplo, un grito no está en contacto en teoría con nosotros, pero energéticamente sí está llegando a nosotros, porque es una reacción, vemos la sensación que hay y llega a nosotros a través de ese esquema de así no nos hayan tocado, pero el solo grito ya genera en nosotros una alerta, un estado de alerta. Y como lo dice aquí Marian Rojas Gestapé, entonces a partir de eso se llaman los traumas. Hay algo que no está explicado aquí en el libro, y es el microtrauma. El microtrauma tiene que ver con esas, ya no son esas grandes heridas que se producen en nosotros, sino pequeñas heridas de forma repetitiva. Por ejemplo, que nosotros nunca hayamos tenido un padre o una madre que nos haya gritado, que nos haya maltratado, pero por ejemplo que haya tenido actos de indiferencia, que haya tenido actos de poco conexión emocional con nosotros, que no haya habido un abrazo, que no haya habido una caricia, sino que de pronto hay muchos casos en que las madres
han sido, por ejemplo, muy parcas, o sea, de pronto la atención de cuidado, pero no de afecto, de el abrazo, el mimo, el beso, la caricia, una palabra dulce. Eso, todo eso genera microtraumas, porque resulta que a veces nosotros desde nuestra propia percepción quizás habríamos esperado que esa mamá nos hubiera dado un abrazo, que quizás en algún momento hubiéramos necesitado sentir que no estábamos solos y que algo estaba ocurriendo, y un abrazo, una caricia, un contacto era suficiente para saber que había alguien ahí con nosotros. Y eso, si no lo recibimos, se llama microtrauma, es decir, pequeñas laceraciones que se van haciendo en el día a día por esta relación y este vínculo que tenemos con la persona. Entonces pueden haber las grandes heridas, y yo vuelvo al ejemplo, por eso me gusta la parte física para explicarlo, porque creo que nos permite comprender mejor lo que realmente está, lo que pasa en nuestra mente, que es algo como tan abstracto, pero que es tan importante. Y es que el trauma es esa gran herida, o sea, esa laceración, eso que nos salió así, fue emocionalmente impactante, fue algo que tuvo con nosotros mucha fuerza. Y el microtrauma son pequeñas laceraciones a la persona, a su psiquis, que fueron haciendo mella poco a poco y que fueron generando este proceso de desarrollo. Hay también dentro de la psicología un aspecto adicional a la parte del trauma, digamos desde el punto de vista emocional, como el que estaba hablando, de la indiferencia, de la falta de contacto físico, que puede generar ese microtrauma, pero también se ha estudiado a través de la psicología que a veces ocurren microtraumas producto de nuestros propios lentes con los que vemos la vida. Entonces, por ejemplo, aunque mamá nos haya dado una caricia, quizás nosotros no era suficiente y queríamos algo más. Queríamos más pechiche, como decimos aquí en Colombia, más consentimiento, más caricias, que fuera mucho más extenso quizás el momento del abrazo, no como que, ay, bueno, ya, listo, ya, no, ya te pasó, o ya, levántate y ya te pasó, sana culito de rana y no pasará mañana y te hacen así y ya. Y de pronto queríamos una mamá que nos dijera, ay, ven y no sé qué y tal cosa. Ese microtrauma, miren que ya no es solo arraigado a esa figura parental o esa figura cuidadora, sino es de nosotros mismos, es de nuestra propia percepción. Entonces, por eso el tema del ser humano es tan complejo, porque aparte de las situaciones reales y críticas y duras de esos traumas fuertes, están los microtraumas, que son esa continuidad, y están los que nosotros percibimos que fueron manifestaciones en contra de nosotros o que no nos permitieron explorar adecuadamente como nosotros queríamos la expresión de apego y de afecto. Entonces, miren que aquí, bueno, Marian Rojas Gestapé está hablando específicamente del trauma, del duro, grueso y severo, que quizás si buscamos, sin lugar a dudas, la gran mayoría de personas lo hemos vivido. Y allí se genera algo que ella está llamando aquí claramente el estado de alerta o el estado a ver si encuentro la palabra como ella lo llama. Bueno, se me perdió ahorita la palabra, pero sí, es un estado de alerta, es un estado de sensación de inseguridad. Y miren que allí se desarrollan varias sensaciones. Está el miedo, está la inseguridad, están los estados de ansiedad. ¿Por qué? Porque a partir de esa situación que ocurrió, el trauma duro o el microtrauma, ¿cierto? Independientemente que sea real o percibido por cada uno de nosotros, esa sensación, pero sobre todo el trauma duro y grueso, genera una sensación primero de miedo. Obviamente percibimos, y como les digo, puede ser directamente hacia nosotros o que lo percibimos, lo escuchamos, lo vimos, lo vivimos, así no sea en carne propia, pero sí en el ambiente en el que estábamos.
Y en ese momento ese trauma se genera en una información en nuestro inconsciente que se deriva en miedo, en inseguridad, porque obviamente sentimos amenazada nuestra integridad, pero también en estados de ansiedad. Por ejemplo, si ya sabemos que siempre, no conscientemente, muchas veces es inconsciente, que siempre llega papá a casa y gritaba, pues inmediatamente nosotros apenas veíamos que se empezaba a oscurecer la tarde, entonces nos empezábamos a poner en ese estado de alerta, porque iba a llegar alguien que iba a empezar a gritar, que iba a empezar a regañar, que iba a empezar a vociferar. Miren que aquí ella habla de insultos severos, y a veces hay personas que hablan todo el tiempo ofendiendo, insultando a otra persona. Entonces, obviamente, ese tipo de actitudes y de manifestaciones, pues va generando poco a poco y es que nunca le pegó al niño. Yo no sé el por qué es así, si al niño nunca se le pegó. Sí, pero ¿cuánto de gritos hubo en casa? ¿Cuánto de ese papá llegaba a gritar y a vociferar con los demás hermanos? ¿Cuánto llegaba ese padre o esa madre? Bueno, estoy poniendo aquí el caso del padre, pero ese padre o esa madre a regañar a los niños, a gritarlos, a que no era a mí, pero sí era mi hermano, o que era el padre con la madre o la madre con el padre, o en fin, un sinnúmero de entornos que empiezan a generar ese trauma y que finalmente se desatan en todas estas manifestaciones emocionales que nos generan tanto daño. No es lo mismo una situación que haya ocurrido a que si esto estábamos en un entorno donde todos los días, donde continuamente había agresión, donde continuamente había ofensas. Por eso en países como el nuestro, como Colombia, que hemos vivido una serie de tiempo en violencia, en agresión, en vulneración de los derechos humanos, en la vulneración de la seguridad en las ciudades y en los campos, pues obviamente se genera al interior nuestro una sensación de mayor alerta que quizás otra persona que está en otro país, que nunca ha estado expuesto a ese tipo de situaciones y que no tiene estos niveles de cortisol, como lo dice Marian Rojas Gestapé, en el cuerpo. Entonces, claro, nosotros somos una sociedad, y digo nosotros, Colombia y el mundo en últimas, somos una sociedad enferma, somos una sociedad que está llena de cortisol y de situaciones, y por eso yo valoro tanto los espacios en los cuales podemos compartir esta información y que ojalá muchas personas, hombres y mujeres, puedan llegar a conocer esto y que puedan contribuir en sus entornos familiares a transformar esto, porque es que no podemos pensar en Ucrania, que si bien nos puede doler y nos puede doler Rusia y nos puede doler Palestina y nos puede doler Israel y nos pueden doler las guerras que hay en el mundo y los enfrentamientos que hay en el mundo, pero es que a veces en nuestra propia casa es donde tenemos que empezar. De nada sirve preocuparme por Rusia y por Ucrania cuando en mi casa yo no estoy trabajando y gestionando adecuadamente mis emociones y contribuyendo a tener un ambiente adecuado, un entorno limpio, limpio en el sentido de tenerlo limpio emocionalmente, porque es ahí donde se empieza a nutrir y a construir el mundo. No es afuera, no es en Ucrania, no es en Rusia, no es en Palestina, no es en Israel. Doloroso, sí, tenemos que dolernos, compadecernos de la guerra y de los que sufren la guerra afuera, pero a veces nuestra propia guerra está en nuestras casas. Dice aquí Marian Rojas Gestapé, dice, el que lo padece, estamos hablando del trauma, ¿cierto? Del tema, dice, el que lo padece no procesa ese momento como algo finalizado, sino que se queda en modo alerta. Aquí ya lo encontré. Y dice que por eso se generan los trastornos de estrés postraumático. ¿Qué ocurre con esto? El estrés postraumático, miren que no es algo que le ocurrió a alguien y ya pasó, ya, dejémoslo ahí, que eso ya ocurrió. No, se mantiene en el tiempo en la persona, en un modo de estado, o sea, un estado de alerta. No es algo que le ocurre una vez y ya,
ya estoy bien, aquí no me ha pasado nada, esto todo está muy bien. No, se queda esa información en el subconsciente. Y nos dice aquí que afectará la capacidad que tiene el cuerpo para regular de forma correcta el sistema nervioso simpático y parasimpático. Resulta que nosotros tenemos dos sistemas fundamentales en nuestro cuerpo. Uno es el sistema nervioso, que es el que se encarga de, primero, de percibir a través de los sentidos y de todo el sistema sensorial, ¿cierto? Percibir todo lo que es las sensaciones, las emociones, lo que a nosotros nos está ocurriendo en un entorno, nuestra percepción de lo que está alrededor nuestro. Y a través de ese sistema nervioso y de ese sistema de lo sensitivo, pues se va una información por el sistema nervioso, llámese el nervio óptico, el nervio olfativo, el nervio gustativo, el nervio del tacto, por eso tenemos sensación y poros que perciben todo esto y mandan una información a nuestro sistema nervioso. Hoy en día está comprobado que aparte del sistema nervioso central, que siempre habíamos conocido que era el cerebro, que eran todo el tema de las neuronas y las dendritas, allá los pelitos estos allá que tienen las neuronas para hacer canales neuronales y generar electricidad, ¿cierto? Es una generación eléctrica, es una energía, por eso hablar de energía no es algo esotérico, sino es algo físico. La energía es algo físico y la energía que nosotros se produce en nuestro cerebro a través de las neuronas, pues esa energía, esa electricidad va mandando información a todo nuestro sistema, a todo nuestro cuerpo y a todos nuestros sistemas. Pero adicional, hay algo fundamental que está en la amígdala y en el hipocampo, que es donde también se regula todo el tema emocional y se dispara, bueno, allí las descargas a través de la glándula hipófisis, que es todo nuestro sistema endocrino, de ahí sale el tema de los chakras, todo nuestro sistema endocrino, donde también se generan todo lo que son las hormonas, el cortisol, como también las hormonas llamadas de la felicidad, la oxitocina, la serotonina, la dopamina y todas estas que nos acompañan para establecer estados de bienestar o estados de alteración. Por lo tanto, cuando se produce un trauma, cuando ya sea el trauma, así como les digo yo, la herida cortopunzante y profunda, esa herida cortopunzante y profunda nos genera unas descargas de cortisol que permanecen en el cuerpo durante mucho tiempo. Veíamos en el libro se me olvidó ahorita el nombre, cuando veíamos lo del tema de constelaciones familiares, bueno, ahorita se me olvidó el nombre, bueno, se me fue, lo tuvimos aquí en el club y ya se me fue el nombre. Cuando lo veíamos en ese libro, que estábamos viendo, y son parte de unos estudios que existen, que las personas que estuvieron tanto en los campos de Auschwitz como en Alemania, en Polonia, en Austria, como lo que ocurrió en el 9/11 en Estados Unidos, tuvieron unas descargas, imagínense en el impacto de esto, y tanto las personas que vivieron el momento, o sea, ahí que estaban y que se salvaron, como aquellas que vieron el derrumbamiento de los edificios, que aunque no estaban allí metidas en el momento pues de esta situación, pero sí lo estaban viendo y percibiendo, incluso muchos que pudimos habernos impactado vía televisión, pero sobre todo en el estudio que se hizo con aquellas personas que vivieron el 9/11, pues estas personas tienen mayores niveles de cortisol en su cuerpo y eso ha generado que su descendencia, quienes después tuvieron hijos, tengan mayores descargas de cortisol. O sea, imagínense la capacidad del cuerpo, cómo acumula esta información que hasta después los hijos que ni siquiera vivieron ese momento, pero que fueron procreados y nacieron después del 9/11, igual tienen estas cargas de mayores cargas de cortisol. Entonces vemos que es algo que perdura, que es algo que está biológica y mentalmente, o sea, desde lo abstracto también contenido en nosotros y que va generando esto. Obviamente el microtrauma pues son pequeñas descargas de cortisol que acumuladas pues van a generar
quizás la misma sensación que va a producir el haber tenido un efecto traumático de golpe, ¿cierto? Uno de estos impactantes, un efecto de trauma. Dice, los niños con trauma son más vulnerables a enfermar. Claro, porque hay más cortisol, hay menos hormonas de la felicidad y del bienestar, hay mayor cortisol y por lo tanto, por eso a nosotros nos toca trabajar mucho más en hacer de nuestra vida algo de bienestar y algo de trabajo, como digo yo, desde el amor y desde el corazón, porque tenemos que trabajar en tratar de mitigar los efectos que tienen efectivamente de esta toxinas y todo esto que se ha producido a lo largo de nuestra vida, que sí hemos tenido este tipo de impactos. Nos habla obviamente de problemas cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades de diversa índole, además de las emocionales como la depresión, la ansiedad, los trastornos psiquiátricos severos y las autolesiones, así como las autolesiones. Por eso no cabe duda y lastimosamente estamos en este momento en un momento cumbre de la humanidad, en un momento en que cada uno de nosotros tiene la decisión de vivir en un estado de enfermedad o en un estado de bienestar. La gran ventaja que tenemos la gran mayoría es que podemos elegir. La gran mayoría de nosotros podemos elegir entre el estado de bienestar o el estado de enfermedad. Y aunque la sociedad se encuentra enferma, es nuestra decisión cuál es la que nosotros queremos vivir. Si queremos alimentarnos de información negativa, si queremos nosotros vivir en un estado de alerta, de agonía, de incertidumbre, de enojo, de frustración, de rabia contra el mundo, porque es que la sociedad está enferma, la sociedad lo está enferma, pero es mi decisión si quiero ser parte de la sociedad enferma o es mi decisión tomar, si quiero ser de la enfermedad, de la sociedad que está saludable, que está en un estado de bienestar. La única persona que puede decidir eso es cada uno de nosotros. La sociedad, como les digo, está enferma, la sociedad lo está. Hay corrupción, hay envidias, hay sensaciones, hay muerte, hay guerra, hay destrozos, hay muchas cosas y si queremos quedarnos en ese tipo de sociedad, pues vamos a encontrar montones de motivos para vivir en ese estado de enfermedad. Pero es nuestra decisión si queremos vivir ahí o si queremos estar en un estado de bienestar. Hay estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y cuando yo hacía mi tesis de máster en psicoterapia integral, estudiaba todos estos análisis que ya había en su momento en el año 2020-2021, finalizando el 2020 y en el 2021 ya había estudios que había hecho la Organización Mundial de la Salud sobre el impacto que había tenido en la población mundial el haber estado confinados, el haber estado expuestos a un virus que era mortal, a una pandemia, al estar expuestos a todas estas, no solamente las medidas de contención, que era el estar en casa, sino en la inseguridad y el miedo, la zozobra de estar enfermos o de que alguien en nuestro entorno familiar lo estuviera o que incluso el vecino que era médico me trajera el virus porque era parte del miedo que había. Y todo esto está ya analizado y diagnosticado de que obviamente generó un impacto en nosotros de trauma, así herida, grande, profunda, pero también de microtrauma para muchos, porque continuamente si nos alimentábamos de noticias de cuántos muertos hay, de cuántas personas no sé qué, de toda esta información, de estar recibiendo videos con situaciones dañinísimas, todo esto nos generó traumas, algunos más fuertes, otros más microtraumas, y está medido todo el impacto que esto ha tenido en el tema y en la población mundial. Esto hoy por eso afirmo, no en forma en vano, no es un tema de alarmismo ni mucho menos, por eso puedo afirmar que hoy la sociedad está enferma, el mundo está enfermo, pero es nuestra decisión personal
pertenecer al mundo enfermo o pertenecer al mundo del bienestar. A veces priorizamos otro tipo de cosas y no los espacios y los momentos para trabajar en nuestro bienestar. A veces priorizamos cosas banales, priorizamos otro tipo de cosas, de encuentros, de situaciones, y no en trabajar en nosotros. La decisión es de cada uno de nosotros. Ay, no, es que Beatriz está muy alarmista diciendo eso. La sociedad está enferma. Y lo dicen, no lo digo yo, lo dicen los estudios de la Organización Mundial de la Salud. Por eso, lo que nosotros nos corresponde es trabajar cada uno en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional, en nuestra salud espiritual, para tener salud física. La salud física depende en gran medida de esos otros 3 estados, o sea, no puede haber una sin la otra. No puedo yo estar bien físicamente si mi mente no está bien, si mis emociones no están bien gestionadas, si yo tengo mis traumas, todos los tenemos nuestros traumas, pero es mi decisión si quiero gestionarlos y atenderlos y tratarlos adecuadamente. Solo cuando yo tomo la decisión de gestionar mi espiritualidad, mis emociones, mi mente y mi cuerpo, es el momento en que yo entiendo que estoy trabajando por mi bienestar. De lo contrario, formo parte de la población enferma que no necesito hacer nada para entrar en ese estado de enfermedad, porque a mí me llega, a todos nos ha de llegar la enfermedad a casa, nos llega sin estarla buscando, ¿no? A través de las noticias, a través de las personas, a través de diferentes medios. Por eso, lo mejor es trabajar en atender nuestros traumas, a trabajar en atender lo que estamos viviendo, para que pasemos de una sociedad enferma a una sociedad del bienestar, que es lo que estamos buscando y trabajando muchas personas en compartir con ustedes contenido que les ayude a tomar conciencia espero que ojalá con este espacio ya cada uno esté revisando y diga, sí, voy a empezar a revisar esto. Miren, no solamente se necesita un psicólogo para salir del trauma, se necesita conciencia y decisión para empezar a hacerlo. De nada sirve ir 20 sesiones donde un psiquiatra, donde un psicólogo, si no tenemos una decisión consciente de querer hacer un cambio. Así que bueno, es una decisión de cada uno. Me encantaría, ojalá que ustedes puedan compartir conmigo cómo ven esto, qué les encantaría que tratáramos sobre el tema, qué más les gustaría que desarrolláramos. Por eso también aquí aprovecho para contarles, tenemos un programa del bootcamp del desapego, por ahí hemos estado compartiendo con varias amigas, son 6 maestras. Hoy estuvimos hablando sobre las constelaciones familiares y ustedes no se imaginan lo que cada uno de esos espacios llena para que realmente hagamos conciencia. El mundo necesita conciencia. Conocimiento tenemos. Conocimiento podemos googlear una cosa y en Google podemos encontrar un montón de información. O incluso en el chat GPT podemos googlear o escribir, en el chat, qué es tal cosa, cómo resolver el trauma de tal situación, del trastorno postraumático, y te va a botar un montón de información. Pero eso es información y conocimiento. Es la conciencia lo que no nos va a poder reemplazar ninguna máquina, porque es solamente nosotros los que podemos asumir de forma consciente, sacar del inconsciente al consciente, para ponerlo ahí y decir, esto es lo que yo tengo que empezar a trabajar. Yo soy capaz de resolver esto. Solamente una persona es capaz de resolver algo de lo cual toma conciencia. El terapeuta, el coach, el orientador, lo que hace es acompañar, dirigir, orientar para que lo pueda hacer. Desde una profesión, desde una experiencia, desde una experticia, acompaña. Pero es cada uno de nosotros el que a través de la conciencia puede resolverlo. Bueno, dice, amamos como nos amaron. Vamos a hablar un pedacito de esto en el espacio todavía que me queda. Dice, considero fundamental ayudar al ser humano a comprender mejor su mente, su cuerpo y su historia emocional. Intento curar y aliviar las dolencias del alma, acompañando a las personas en su conocimiento interior
para sacar así su mejor versión. En mi primer libro transmití la importancia de unir cabeza y corazón desde el punto de vista físico y psicológico. Faltaba un ángulo muy importante en nuestro estudio del individuo, las relaciones humanas. El afecto, el cariño, la ternura, la amistad, la intimidad o el amor son conceptos maravillosos que determinan la calidad de la vida. Muchas de estas relaciones se construyen en función de algunos momentos clave de la infancia. Esta idea la voy a desgranar en diferentes fases. Dibujo muy mal, no tengo ninguna habilidad para ello, pero he intentado a través de algunos esquemas poner las imágenes, en imágenes lo que tengo en mi cabeza. Voy a empezar con una idea, los cimientos emocionales que explican la influencia que tienen algunos momentos decisivos de nuestra infancia en algunas decisiones que tomamos décadas después. Durante la niñez suceden acontecimientos que van a marcarnos toda nuestra vida. El cerebro asimila esas situaciones como conocidas. Lo vivido en casa se ve como normal y a esta base estructural que se forma yo la llamo la zona conocida del cerebro. En ella se asientan las bases, los cimientos emocionales con las que crecemos y es esa la zona de la mente que hará que detectemos como buenas o malas cosas que posteriormente nos sucedan en la edad adulta. Los ladrillos, cerebro y el cemento, el corazón, que configuran en gran parte cómo seremos capaces de querer en el futuro y cómo aprenderemos a gestionar las emociones se ponen en la edad más tierna. Imaginemos a alguien que sufrió una infancia donde había un padre alcohólico, unos padres que se hablaban y trataban mal, una niñez en la que se convivió con agresividad o gritos, donde uno experimentó penurias económicas o una mala gestión del dinero o presenció mentiras y engaños habituales. Todo ello dejó su pozo y ha tenido influencia en quien se ha ido convirtiendo de mayor. En la imagen, ya ahorita se las muestro, puede verse esos cimientos que se van formando. Si hemos vivido en una familia donde no ha habido muestras de afecto y lo que reinaba era la indiferencia y la frialdad, normalizaremos esa actitud y probablemente seamos personas a las que nos cuesta expresar nuestro mundo afectivo. Bueno. Aquí hace ella una grafiquita, ahorita más adelante espero poder explicárselas un poquito más para que lo podamos ver. Bueno, dice, miren lo que nos está diciendo Marian Rojas. Dice, los cimientos emocionales se crean en esa etapa de infancia, en primer lugar. Lo segundo es que nos dice que hay dos cosas que se conectan, el cerebro y el corazón. El corazón, ahorita yo les hablaba del sistema nervioso central, ¿cierto? Nuestro sistema, todo lo que es el cerebro, el cerebelo, la médula. Aquí, yo estoy hablando de temas médicos y aparece mi amiga médica. Bueno, y está toda esta parte biológica, ¿cierto? De este tema. Y sin lugar a dudas, aparece allí, además de todo este tema, el corazón. Hoy en día ya hay estudios que han establecido que el corazón también tiene neuronas, así como las tiene el cerebro, es decir, también genera su propia carga eléctrica y también tiene dendritas, lo mismo que el intestino. O sea, tenemos tres cerebros aquí, bueno, tres partes del cerebro dentro del cerebro, otro que es el corazón y otro que es la parte del intestino. Para mí, yo digo que son 5 cerebros, 3 partes dentro del cerebro inicial, racional, la parte emocional y instintiva, emocional y racional, el corazón y las dendritas y las neuronas que hay en el intestino. Entonces, ¿esto qué hace? Dice que los ladrillos son el cerebro, y el cemento, el corazón que configuran, dice cómo seremos capaces de querer en el futuro y cómo aprenderemos a gestionar las emociones que se instalan en nosotros en la edad más tierna. Entonces nos habla aquí de una relación de ese entorno familiar de deterioro. Entonces nos habla ella de esto y vamos a verlo, no quiero adelantarme, vamos a ver un poquito más de esto antes de darles un complemento. Validar de adulto lo que vimos en la niñez. Lo interesante es que a medida que nos hacemos mayores sufrimos una evolución con respecto a lo que hemos vivido. Quizá fuimos capaces de sanar esa herida y no nos genera impacto en nuestro día a día. Quizá se ha quedado enquistada y ha dejado una profunda huella en nuestra forma de ser.
O quizá está ahí dormida e inconsciente y no la hemos sabido gestionar y canalizar hasta que en un momento determinado estalla. ¿Nos determinan siempre los cimientos emocionales? Afortunadamente no. No siempre sucede de esta manera. Pueden darse tres opciones: haber sufrido y no haberlo curado o superado, haberlo sufrido y haberlo superado y madurado de forma correcta, y haberlo sufrido pero no ser consciente de llevar esa herida en el corazón y por tanto ser esclavo de circunstancias o relaciones dolorosas que siguen teniendo su impacto en la edad adulta. En ocasiones, la mente realiza un ejercicio de superación y maduración, pero para ello requiere haber hecho un clic interior, es decir, haber atravesado un punto de inflexión donde somos conscientes de las cosas y uno lo trabaja, lo analiza, lo acepta. Qué importante la aceptación. Y de cierta manera perdona o supera el dolor o trauma. Más de la mitad de la gente repite patrones sabiendo que no es lo más adecuado, pero el corazón siente que hay algo que le une a las conductas de su infancia y no puede deshacerse de ellas. A la larga, esto suele conllevar relaciones de dependencia tóxicas, dolorosas o profundamente dañinas. Bueno, voy a parar ahí porque ya luego vienen unos casos que nos presenta Marian Rojas Gestapé. Así que, bueno, nos dice, hay tres formas en que ese trauma, hemos venido hablando del trauma, hemos venido hablando de que puede haber incluso microtraumas, que no los habla aquí Marian Rojas Gestapé, pero que ya les había venido compartiendo, pero que generan los mismos efectos. O sea, hay una alteración, digamos, emocional, una alteración biológica y química que ocurre en nosotros y que por lo tanto va a generar esta sensación o estos cimientos emocionales que hemos construido en la infancia. Cuando vemos, y nos dice Marian Rojas Gestapé, si ocurrió, vamos a poner el ejemplo que ella dice, un padre alcohólico, había gritos, había una serie de agresividad, había una serie de penurias económicas, o sea, las penurias económicas generan inseguridad porque no tienes la supervivencia garantizada, ¿sí? Sobre todo la emoción que está asociada allí. Una mala gestión del dinero, por ejemplo, un padre o una madre que recibe el dinero, lo despilfarra, luego hay toda esta situación de que no hay cómo satisfacer esas necesidades básicas de la familia, engaños, mentiras, incluso aquí no lo dice Marian Rojas Gestapé, pero lo voy a agregar. Estos padres que hablan mal a sus hijos de la otra parte, porque sea responsabilidad de quien sea, no importa. Lo importante es que aquí cuando tú le estás generando esta información a tu hijo, diciendo es que tu papá es esto, es que es no sé qué, es que esto, o el padre a la madre, diciéndole es que tu mamá es esto, es que tu mamá no sé qué, y no solamente cuando se separan, sino cuando están incluso conviviendo en casa, cuando se ocurre, todo eso es un entorno dañino y enfermo, es un entorno que genera traumas, es un entorno que el niño, así no llore, así no lo exprese, así no lo manifieste, está absorbiendo ese entorno en el que está viviendo y por lo tanto, dice, de adulto termina haciendo tres tipos de cosas. La gran mayoría de nosotros, cuando estamos llegando a todos estos procesos, pues somos los que tenemos estos traumas y no los hemos curado o superado. Esa es una de las primeras manifestaciones. Quizás tenemos consciente el trauma, quizás recordamos la situación de forma consciente, quizás sabemos que en casa pasaban X y Y cosas, pero a través, y ahí viene el tema del eneagrama y de la identidad, a través de máscaras, es decir, de filtros que empezamos a ponerle a nuestros lentes, empezamos a ver ese entorno. Entonces, por ejemplo, si había un entorno de agresión, de manipulación, de todo esto, quizás el filtro que nos pusimos fue tratar de ignorarlo todo, tratar de evadirlo, hacer de cuenta que esto no está pasando, que a mí no me pasa y entonces me pongo unos filtros que me cubren y que no, yo me hago el que no veo nada. Ese puede ser un mecanismo. Y entonces luego en mi vida, en todos los temas emocionales, vivo con ese velo puesto, ¿cierto? Con eso cubierto y no quiero ver la realidad. ¿Por qué? Porque duele. Quizás en otro caso
esa misma realidad nos hemos puesto un filtro donde nosotros queremos no conectar con el dolor. Y entonces sacamos chiste, y entonces hacemos broma, y entonces después de que pasó una situación difícil, nosotros somos el payaso de la familia, motivando, diciendo que todo va a estar bien, quizás hacemos monerías, quizás, o sea, todo eso va generando estos filtros que nosotros vamos poniendo. Quizás éramos entonces ese niño que iba y abrazaba, que trataba de consolar después del momento difícil que había pasado, que había ocurrido, porque nos sentíamos responsables de resolver la situación que estaba pasando en casa, porque quizás nos sentíamos culpables, porque sentíamos vergüenza, porque nos sentíamos tristes, porque queríamos evadir, en fin, miren que son muchos comportamientos que empezamos nosotros a colocarle a esos lentes con los que estamos viendo el mundo, y a partir de ahí empezamos también a relacionarnos en otras instancias en nuestra vida adulta. Todo esto ocurre cuando nosotros hemos sufrido todas estas situaciones y no lo hemos curado, superado. Antes de irme al siguiente, voy a irme de una vez al tercero que ella plantea: haberlo sufrido, pero no ser consciente de llevar esa herida en el corazón y por lo tanto ser esclavo de las circunstancias o de las relaciones. Y aquí viene un tema supremamente clave. Hay muchas personas que no son conscientes de lo que vivieron. Saben que ahí hay algo, saben, han querido olvidar, dicen que no se acuerdan de la infancia, dicen que no se acuerdan de nada, pero en el inconsciente está. Y no importa si te acuerdas o no, es que no se trata de acordarse, se trata de que en esos casos incluso es mucho más complejo, porque tienes que empezar por hacerte consciente. Miren que en el otro ya éramos conscientes, pasó esta situación, por lo menos nos dimos cuenta desde lo racional, y nuestro sistema límbico también logró conectar con esta situación y logró conectar con ello. Ay, perdón que yo estaba diciendo la amígdala está en el sistema límbico, pero no es el sistema emocional, es todo el sistema límbico. Entonces, el tema del sistema emocional y todo allí, pero que ni siquiera todavía no seamos conscientes de ese hecho, por eso lo quiero pasar primero el punto 3, es porque es un punto fundamental, porque tenemos que hacerlo consciente. Si nosotros fuimos ese niño que tomamos la decisión de evadir, de tratar de no darnos cuenta, de quizás pretender que eso no pasó, de tratar de eludir esa situación, lo primero que hay que hacer es traerlo a la conciencia. Porque lo primero que nos toca es empezar a aceptar y reconocer que algo nos pasó. Y a todos, absolutamente a todos, nos ha pasado algo. Quizás a algunos más grave, quizás a otros menos, y quizás otros por nuestra percepción, como les decía yo al inicio. Nuestra propia percepción que creyó que nos habían traumado. Pero el caso es que todos tenemos, en menor o mayor grado, tenemos traumas, tenemos situaciones que han impactado nuestra vida. Pero si hay algo que es mucho más, no complejo, ni vamos a llamarlo más grave, ni mucho menos, pero que sí empieza por exigir un primer ejercicio, es traerlo del inconsciente al consciente. No para recordar la situación, no necesariamente eso, sino entender qué es lo que me pasa incluso hoy como adulto, que es parte del trabajo también que se hace a nivel de orientación psicoterapéutica, es poder reconocer hoy como adulto qué tipo de comportamientos yo repito, y más allá de devolverme a la situación específica, si yo no me acuerdo, es poder entender el patrón de conducta que estoy realizando hoy. Porque quizás no soy consciente de lo que pasó antes, pero tengo que empezar a reconocer si en este momento de mi vida como adulto, para ser un adulto maduro, cuáles son los patrones que yo estoy repitiendo y que están generando en mí, que seguramente más allá de que me acuerde de la situación, no se trata de eso, sino de reconocer el patrón y de hacerlo consciente para darme cuenta de ello. Por eso quise tocar primero estos dos temas, que es ser consciente sin haberlo tratado, tenerlo en el inconsciente y empezar por hacer conciencia para poderlo tratar.
Y el tercero es haberlo sufrido y haberlo superado o madurado. Yo pienso que nunca terminamos de madurar una situación, un trauma. Creo que mientras estamos en esta vida ya desarrollamos unos rasgos de personalidad para poder adaptarnos a ese entorno cuando éramos niños de 0 a 7 años principalmente, e incluso algunos de 7 a 14. Pero más allá de eso, lo que sí podemos nosotros hablar es de un adulto maduro. Un adulto maduro es aquel que reconoce, identifica, acepta y puede gestionar esas emociones. Y quiero cerrar con algo que dice acá Marian Rojas Gestapé, que era algo que venía repitiendo antes. La conciencia es la clave de salir de un estado de enfermedad física, mental, emocional y psicológica y espiritual hacia un mundo de salud y bienestar. Solo cuando tomamos conciencia es que podemos transformar lo que hoy estamos viviendo de un estado de enfermedad a un estado de bienestar, donde nos dice, uno trabaja, lo analiza, lo acepta y perdona o supera el dolor o trauma. O sea, miren que son prácticamente, yo lo defino como 4 pasos que no son siempre tan fáciles, son más fáciles a veces de decir que dice, trabaja, analiza, acepta, perdona o supera. Así que ese es el camino que nos corresponde para empezar a salir de un estado de enfermedad a un estado de bienestar. Y por eso cierro este espacio invitándolos a ser parte del bootcamp del desapego. Créanme que lo que ustedes van a recibir es algo extraordinario para empezar a hacer ese trabajo de conciencia. No se trata de vender algo, se trata de compartir algo que las 6 maestras que estamos allí hemos trabajado en nuestras propias vidas. Cada una de nosotras ha traspasado lo que enseñamos a través de nuestra propia experiencia y seguimos trabajándolo, porque es que nunca se termina ese trabajo, seguimos trabajándolo, pero por lo menos hoy, y lo puedo decir también por mí y también por estas queridas amigas, hoy somos personas diferentes gracias a haber hecho conciencia de que necesitábamos un día abordar nuestras propias situaciones, nuestra propia historia de vida, nuestro propio apego insano, porque el apego sano está bien, pero nuestro apego insano necesitábamos trabajarlo y aprender y madurar y ser mujeres sanas y pasar de la enfermedad al bienestar. Así que con esta invitación les quiero dejar este espacio y nos vemos la próxima semana en esta misma hora, por este mismo canal, para seguir hablando de el apego y de cómo aprendimos a amar y a valorar lo que somos respecto de lo que hemos vivido. Así que hasta pronto.